Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Yo no sabía por qué a mí me silbaban, yo no sé por qué me gritaban dañado, yo me miraba a ver si tenía algo torcido en mi forma de caminar. Era muy impresionante vivir en esas condiciones. Y yo empecé a introyectar desde muy niño que yo tenía algo raro que tendría que esconder el resto de mi vida. Y empecé a vivir depresiones profundas en la niñez y en la adolescencia. En los momentos de crisis existencial ha estado pendiente. Con por ejemplo, mi vivencia lésbica, él fue quien me dijo, tranquila, vamos a hablar de eso. Me da todas las certezas, todas las tranquilidades, de no vivir en situación de pecado, es decir, de sentirme tan amada como en los propósitos pues, de ese Dios Padre y Madre. Cuando conocí a Ancísar, me pareció una persona muy interesante, un hombre muy leído. Sobre la Inquisición y el asesinato de Giordano Bruno en la Piazza dei Fiori en Roma. El viaje a Portugal me encantó. Léetelo, el bellísimo viaje a Portugal. Caín. Un hombre muy recorrido. Un hombre de unos principios y de unos conceptos muy claros frente a la vida, frente a la acción de la educación. ¿Tú eres Sofía? Sí. Tu madre está muy contenta de que hayas venido. ¿Te lo dijo? Nicole. Nicole. Nací hace 73 años en Bello, Antioquia, en un hogar compuesto, formado inicialmente por una mujer y un hombre campesinos. Él de Don Matías, ella de Bolívar, Antioquia. Aquí estoy con mi abuelita materna y yo soy el de este lado, aquí arriba. Las costumbres, como se entiende de ello, se desprende de ello, eran sumamente derivadas de lo católico, convencional, conservador. Estudio en el Colegio de los Hermanos de la Salle, hasta cuarto de primaria. Cuando voy a empezar quinto grado, mi padre decide que es el momento de oro para él cumplir, no mi vocación, sino la suya, que era tener un hijo sacerdote, y resulto embarcado en el Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal, 11 años. Aquí estoy en medio de papá y mamá, ya era seminarista, ¿cómo les parece la criatura? Aquí estoy con mi madre. Vamos a ver. Aquí hasta sotana me hicieron poner en ese tiempo, siendo un niño. Andrés, a mí me interesa instalar, contarle los preámbulos e instalar a Luis. Conozco a Ancísar hace cerca de 30 años en unos procesos comunitarios de educación. Nos encontramos y empecé a entablar alguna relación de diálogo, de intercambio de ideas, de intercambio de compromisos, y ahí me fui como encarretando en diversos temas, de lo que toca con las diversidades sociales, étnicas, culturales y en este caso de las diversidades sexuales. Esta es la foto. Con Ancísar, mi hermano, él es el segundo de la casa entre 9 hombres. Me llamo Ancísar de Jesús Cadavid Restrepo, de Jesús como corresponde a una tradición antioqueña y católica.
Me hice sacerdote, no duré muchos años como sacerdote formal al servicio de la iglesia, pero he permanecido siempre al servicio de las comunidades. Por eso me dejo nombrar sacerdote en periferia. Cuando llegué a Suiza descubrí algo muy simpático, que los movimientos homosexuales de allí se nombraban con lo que la cultura y la sociedad les tenían de insulto, con la palabra schwul, schwule, maricón. A partir de ahí yo decidí volver a Colombia y nombrarme maricón militante, lo que para mí significa que le milito a todas las causas de nueva y diferente humanidad, humanidad humanizada. Y al volver a Colombia igual, entonces sigo siendo feminista, activista de lo LGBTIQ+, activista de los derechos humanos, activista por los derechos a la educación, sobre todo, al bueno y digno vivir en todas las edades y en todos los momentos de la vida. Todo eso es una categoría sociológica que se puede resumir en, si me lo permiten, maricada militante. Donde yo sí puedo ser Abril. No, aquí sí me siento libre de ser yo misma. Qué bonito el testimonio, Abril. Nunca se me había pasado por la cabeza que sería sacerdote, pero era un niño muy religioso, muy místico, me gustaba mirar profundo, me gustaba vivirme en lo hondo. Y yo encontraba que en las prácticas religiosas, que además eran en latín, lo sumergían a uno en el misterio, en lo hondo, en lo profundo. Yo me encontraba conmigo mismo. Poco pensaba en dioses, pero sí pensaba en honduras, sí pensaba en profundidades. Despuésito fue, estando ya en el seminario, sin creer que iba a ser cura, cuando aparecen unos fenómenos bien interesantes por toda América Latina, como Elder Cámara, como Pedro Casaldáliga, como Camilo Torres Restrepo, y como otros sacerdotes y obispos que optaron radicalmente por las transformaciones sociales en favor de los empobrecidos, y yo digo, ahí tengo un lugar. Se habla de que las personas que somos homosentientes somos homosexuales. No, homosexual sería que tenemos una sexualidad, es decir, una genitalidad igual a ¿qué? ¿Qué es lo homosexual? Yo me siento homoerótico, homoamante, homosentiente, y me gusta nombrar así. De hecho, yo hablo de las diferencias o las diversidades sexuales, que son biológicas, las diversidades de género, que son una cosa que establece y monta la cultura sobre los cuerpos, y las diversidades erótico-afectivas. Yo me ubico en esta tercera. Siempre ha sido, y lo reconozco como un libre pensador. César sí ha sido una persona rebelde. Rebelde porque se atrevió a desafiar, digamos, a una familia tradicional, una familia paisa tradicional, desde unos cánones religiosos muy fuertes. César rebelde en su vivencia de la homosexualidad. Vivir y morir luchando por los plenos derechos de todo ser humano, mientras haya un solo ser humano excluido por sentir, amar o pensar diferente en el planeta Tierra. El día que en Colombia, por ahí en 500 años, si acaso, ya no se asusten con las personas diversas desde estos puntos de vista, pero en Dinamarca sí, habrá que seguir luchando. En kinder, 6 años y medio, en el colegio de los hermanos de la Salle en Bello, en algún movimiento del grupo para entregar una tarea, yo veo una belleza que se me aproxima, era otro niño que yo siempre veía bello. Yo no puedo decir deseable, yo no sé si a esa edad se tienen deseos, pero se tiene una profunda admiración por lo bello, sí. Y me arrimé donde él, lo cogí por los hombros y le dije, usted es muy lindo, y le di un beso en la boca.
Él me dijo, ya parece que a él lo habían trabajado, eso no se hace. Y yo dije, algo le pasa a él, porque yo sí lo puedo hacer. Así lo sentí. Ya luego me cogió la domesticación de la iglesia, de la homofobia que transitaba por las calles de Bello de una manera brutal. Y yo llegué muy temprano, por cerca de los 27 años, a una conclusión. Los enfermos son otros. Los que no aceptan que yo camine distinto, que me mueva distinto por el mundo. Es que no era ni siquiera porque opinaba, ni porque sentía, no había vivido ninguna experiencia con otro varón. Sencillamente porque caminaba distinto a sus gustos. En esa medida, la decisión que mi padre toma sobre mi vida, que la tomó él, yo sentí que me beneficiaba en mucho, porque me sacaba de ese medio hostil, que era el pueblo donde yo había crecido hasta el momento, y me mandaba a un lugar sacrosanto, donde todo era respeto y veneración de los unos por los otros, y que va, el del seminario. Llegué a un lugar más duro, porque con hipocresía y alevosía ya me golpeaban y ya no me llamaban como en Bello Sosó, sino mariposo. Ya era mariposo. Eso fue muy doloroso para mí, sobre todo el descubrimiento temprano de que los medios eclesiásticos eran igualmente duros y hechos para aprobar el tormento sobre otras vidas. La rebeldía también es un compromiso, porque es el ver la desigualdad, es ver la injusticia social, es ver la miseria y el empobrecimiento de nuestro pueblo que nos hace rebeldes, ¿cierto? Que en ocasiones cuando estábamos jóvenes, algunos optaron por las armas como una alternativa, otros optan por el ejercicio político, nosotros optamos por la educación como una herramienta y como para mí quizás el arma fundamental de luchar en contra de esa injusticia social. Empiezo a descubrir que la iglesia y que todas las iglesias se construyen sobre una demanda muy dura y brutal sobre las existencias individuales. Les exigen renunciar a sí mismas, renunciar al cuerpo, renunciar al sentir, renunciar al erotismo, renunciar al amor y obviamente renunciar a la posible vida en pareja. Segundo, renunciar a pensar autónomamente. Es decir, no puedes construir un pensamiento, tienes que ser una caja de resonancia de un sistema y el sistema se monta sobre dogmas. Tercero, prohibición de pensar, no solo de pensar críticamente, sino de pensar y prohibición de construir la vida por vías autónomas. Eso es sumamente grave y yo digo, yo no puedo jurar obediencia a eso. Ancisar, el librepensador, para esa época y para esta, tiene sus dificultades, es decir, sus problemas, trae consecuencias. Yo recuerdo que él, siendo sacerdote en las selvas de Puerto Inírida, Guainía, él tuvo que ser, a él lo arrestaron por animar a las comunidades indígenas a pensar de manera diferente, a defender sus derechos, como comunidades donde los colonos o los blancos que llamaban en esa época eran quienes tenían el poder y a los indígenas subyugados. Entonces, invitarlos a pensar como personas pensantes, sintientes, con sus derechos, eso trae sus consecuencias. Cuando yo llego de misionero al Guainía, ¿qué me encuentro? Comunidades de indígenas explotados históricamente. Los misioneros, ¿qué hacen? Les dan limosnas, cuando más. De resto, misas, que no cambian nada. Este libro, Conversión y Punto, fue el resultado de ese año más complejo y dramático en el Guainía. Y este librito tuvo este corto epílogo. Había dormido poco la noche anterior y me levanté temprano.
sucedía en la sencilla casa de la misión rodeada de trópico. Iba a escribir mi reflexión de ese día por ver si lograba meterme en serio en mi programa de conversión. Sin ser llamados, sin aviso previo, irrumpieron en la casa 4 policías, allanaron la casa y el templo y a todos nos llevaron a la cárcel. Ustedes están empeñados en un programa de subversión. Eran las 7 de la mañana de un día de octubre. Hoy me hago la pregunta sobre si yo saqué del closet y parece que a mí me sacaron a patadas desde niño. Claro, es que ahí fue cuando me montaron en la pregunta, ¿qué tengo yo que me gritan cosas raras? ¿Qué tengo yo que me silban? ¿Qué tengo yo que me lanzan esputos en la calle a un niño de primaria? Luego, cuando llego al seminario, se dedican los curas a performar mi cuerpo y mis comportamientos. Mira, cuando jugando fútbol te caigas, no te limpies el pantalón, párate varonilmente. Mira, no exclames, no mires, no te expreses tanto con los ojos. Amárrate las manos por detrás al hablar, no gesticules. Empieza toda una performación del cuerpo, de los sentimientos, hasta de las formas de sentir y de expresarse. Es a los 25 años, 26 recién ordenado, cuando yo me enamoro explícitamente de un varón y le confieso mi sentimiento y él niega el suyo. Más tarde la vida le gana y el pobre huyendo de sí mismo, pero la vida lo alcanzó y era gay también y me tocó acompañarle su proceso, pero yo ya me había desenamorado de él. Ahí es mi primera salida cuando le digo a otro hombre, te amo y quiero que vivamos esta relación, 26 años. De las iglesias tengo la peor de las percepciones y tengo también un profetismo un poco oscuro, podría decirse, un poco gris. Yo creo que el fin de las iglesias ya sonó y ya empezó a darse. Las iglesias fueron cavadoras de sus propias tumbas cuando cambiaron dioses de vida y cambiaron, por ejemplo, en el caso de las iglesias cristianas, las utopías evangélicas del Jesús de Nazaret campesino por una devoción irrestricta al poder. Y el poder lo que toca, se corrompe. Y lo que se corrompe, se acaba. En los ratos libres disfruto mucho, ustedes ven que me gusta rodearme de libros, me gusta mucho leer. La lectura me traslada a otros pensamientos, a otros mundos, enriquece, me sigue madurando mi pensamiento también. Pero también me gusta escribir, por ahí tengo varias novelas empezadas. Me gusta el jardín, me gusta hacer proyectos ecológicos, me gusta conversar con la gente, me gusta salir a caminar. Nos gusta mucho a mi compañero y yo salir a teatro. Realmente Ancísar es un ser limpio, es un ser maravilloso, es un ser entregado, es un ser que se da y eso a veces es muy difícil de entregar porque el individualismo en el que hemos sido formados es para acá y Ancísar es para allá, ¿cierto? Hacia los otros. Un transgresor, yo creo que es una persona que transgrede muchas cosas de las que nos han impuesto y me ha ayudado a mí también a ser un transgresor y yo tengo una postura frente a la vida y me ha enseñado Ancísar a que esas posturas tenemos que manifestarlas y a veces nos toca transgredir lo impuesto. Las causas de cada persona que lesionan al ser humano en su ser, en su vida digna, en sus búsquedas, son las causas de Ancísar. Cuando a mí me llaman soñador me hacen acordar del primer obispo que me echó, porque él me decía, vos sos un soñador al que le tuvieron miedo. ¿Cómo les parece? Porque los soñadores puros son los que no se bajan del sueño, pero los soñadores que soñamos con otros mundos posibles nos volvemos peligrosos, nos llaman subversivos. El obispo tuvo pánico y sintió que su poder tambaleaba
con este soñador. El papá como tal esperaba que su hijo siguiera siendo el cura ejemplar. Yo no les tuve que declarar que soy gay. Para él fue un golpe duro, pero también prevaleció, digamos, el amor como infinito y profundo de ellos, de decir, bueno, listo, como entregarse, digamos, al dolor y decir, bueno, así son estos hijos, así es San César y así lo queremos también. Y lo importante es que sean felices. Mi madre se alegró. Y él decir, sí, y Mauricio es mi compañero y voy a vivir mi vida con él como compañero. Entonces la cosa fue enfrentando. Y me dice, yo sé de qué me va a hablar, hijo. Para su padre y para mí no es un secreto que usted y Mauricio hace años llevan vida de pareja. Y eso es verdad, madre. Y yo no quiero sentarme a desear que te mueras ligero para empezar a ser y a vivir mi vida. Ella me dijo, ¿sabe qué, hijo? Le agradezco tanto a la vida que el mejor y el más tierno de mis hijos tenga ese compañero tan noble y bueno como Mauricio. Lo tomo como el día de matrimonio y vos lo estás bendiciendo. Cuando lo conversé con mi padre no sabía, ni siquiera muy campesino, decir homosexualidad y me dice, vea mi hijo, yo esas cosas no entiendo, pero eso viene en la sangre. Es que usted se acuerda de su tío Arnulfo, un hermano de él, que era muy bello. Yo lo recuerdo mucho, casado y padre de 7 hijos. Casado y padre de 7 hijos. Los hombres de closet, ¿saben qué han escogido como closet? El matrimonio. Y las mujeres de closet, el matrimonio. Es el más perfecto de los closets. Otros escogen la iglesia como curas, es otro closet muy bueno. Él me dijo, él era homosexual. Cuando él murió, ¿usted se acuerda? Sí, él se ahogó en el río Samaná. No, fue un amante que lo mató y lo tiró al río. O sea, mi padre lo tenía comprendido también, pero lo tenían en silencio, un silencio respetuoso, un silencio súbito, sorprendido, que no sabían nombrar mucho. Mi madre sí. Hace poco estuve escribiendo un ensayo y lo titulé El humano radical. El humano radical. El que es radicalmente humano no tiene que ser marxista para ser revolucionario. Sencillamente ayuda a revolucionar cosas que no funcionan para el bien común, para el bien de todas y todos, en la especie humana y en las especies vivas del planeta. A mí me gustaría que me recordaran como un humano radical e inconversamente radical. Mi retiro formal del sacerdocio es diferente del retiro emocional, que es más lento. Las emociones en nosotros, y sobre todo que están pegadas a la historia, se transforman muy despacio y con muchas contradicciones. Pero a mí me fue muy fácil decirles a mis superiores en una carta larga y bien pensada en 1993, ustedes me han abortado varias veces y yo soy un fenómeno que me he hecho abortar esas varias veces. Hoy tengo claro que ustedes como iglesia no caben en mi corazón y que yo como sujeto humano no quepo en el corazón de la iglesia. Hoy formalizo mi renuncia a ustedes. El credo de ustedes es muy distinto a mis credos que son particularmente humanos y sociales. Hasta luego. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.